Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Vamos a recitar el texto lema que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Bien, amados hermanos y amigos de mi canal, en esta ocasión les traigo aquí un tema pues muy importante y es acerca eh, de un argumento que presenta el señor Ricardo Gutiérrez, un argentino, el cual hace unos días atrás me contactó por mi privado para que tuviéramos pues un debate como tal en YouTube acerca del bautismo. Pero en vista de que pues él no tiene como una definición tanto lo uno de lo otro, entonces pues yo le dije, si quiere vamos a debatir este tema del bautismo, si el bautismo es por inmersión en el nombre del Señor o no es así. Entonces él tiene una postura creo que un poco extraña, o sea, él en cuanto a esta parte de lo que es el tema del bautismo, del Espíritu y el bautismo en agua, pues realmente tiene para mí en lo que puedo o lo que pude escuchar de él y lo que van a oír ustedes acá de él, pues realmente es totalmente, digamos, marginado a lo que está en las Escrituras. Entonces yo quiero ponerles en conocimiento, pues, que realmente lo que este señor está enseñando es algo, digamos, una herejía, porque él niega que el bautismo en agua o por inmersión en el nombre del Señor, pues, no es necesario. O sea que él no cree en eso. Él, o sea, él totalmente hace la negativa. Mientras que la misma escritura, pues, muestra todo lo contrario. Entonces, él está, digamos, invalidando el mandato del mismo Señor Jesús que le dio a sus discípulos, de ir y hacer discípulos y darles la inmersión a los discípulos, a las personas que creen en Él. Entonces, Él dice que solamente el único bautismo que salva es el bautismo del Espíritu. Eso es lo que dice, pues, entre comillas, lo que Él enseña, ¿sí? Porque realmente no tiene una postura como tal bien definida, sino que simplemente Él tergiversa los textos. Entonces, aquí en una conversación pues aparente conversación, porque yo creo que no es conversación, sino que esto fue un debate en sí, y lo que van a oír ustedes acá, pues es realmente, digámoslo, muy contradictorio a lo que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, bien, yo lo que voy a presentar aquí, pues, es las evidencias a través del diálogo que él tiene allí, o de este debate con Andrés Reyes, creyente en el monarquianismo dinámico, con el cual también, pues, he debatido algunos temas. Entonces, quiero que escuchen ustedes, amados hermanos y amigos, y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Simplemente lo que yo voy a hacer es argumentar en contra de lo que cree este señor, porque realmente está desenfocado de lo que dice la Escritura. Entonces, bien, vamos a reproducir el audio video, porque este es un audio video, y nos vamos a dar cuenta, pues realmente que él hace la negativa acerca del bautismo por inmersión, aquí en esta conversación frente a Andrés Reyes, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio y luego posteriormente yo voy a presentar voy a presentar el pragmatismo bíblico basado desde el griego, ¿sí? Desde la concordancia Strong y todo eso. Vamos a mirar algunos puntos acerca de la palabra bautismo, ¿sí? Y también pues presentaré, como les dije, pragmatismo bíblico acerca de que el bautismo en agua sí es necesario para la salvación, ¿eh? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio acá. Para ti existe un solo bautismo. ¿Ese bautismo es en el Espíritu o es en agua? Porque según yo entiendo... Bueno, aquí la pregunta que viene es que Andrés le pregunta, bueno, acerca pues, como él cree que solamente cree en un solo bautismo, entonces le pregunta, ¿cuál es el bautismo? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que cree él? El bautismo en agua, si para él tiene realmente relevancia o no. Entonces aquí, ahora van a escuchar ustedes pues la definición
en boca de Ricardo Gutiérrez. Vamos a seguir escuchando. Como que tú no crees que el bautismo es pues, en agua. ¿Existe el bautismo en agua, sí o no? Yo te hago una pregunta, pero sé sincero. ¿Tú Pero viste el video? contéstame No, no, primero pero por primero eso te, contéstame la pregunta que yo te hice. pero por eso te estoy haciendo esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque si viste el video completo, entenderías lo que yo estoy diciendo. Y si no lo viste completo, entonces, ¿de qué estamos hablando, po? ¿Ah? Contéstame. Pero entonces quiere decir que no Si tú viste el hablas de... video, po. Ok. Hazme la pregunta, entonces no tengo mucho tiempo para hablar. Te, Hazme la pregunta te rápido, que estoy, no tengo tiempo. te Dime. estoy haciendo la pregunta. ¿Viste el video completo? Lo miré, pero no te entiendo, ni papa. Vos hablas medio raro, ni te entiendo lo que hablas. Contéstame Entonces la no pregunta que te hago entendiste a ti. nada. ¿Cómo me estáis preguntándome eso? Si yo en el video expliqué el tema y hablé de lo que estáis preguntando, entonces, ¿cómo me haces Por esa eso te estoy pregunta, po, preguntando hombre? a ti, porque no te entendí. Te estoy preguntando aquí personalmente. Contéstame. Pero, ¿Existe el bautismo en agua, sí o no? Noten ustedes, amados hermanos, que aquí, pues Andrés está siendo muy, muy contundente con la pregunta. Él quiere una pregunta definida, clara y contundente de que sí, realmente él cree en el bautismo en agua o no. Pero veamos que él titubea para responder. O sea, cuando uno realmente tiene bien, eh, digamos, claro y es objetivo en lo que uno ya cree, pues simplemente uno responde sí o no y ya, eso es rápido, no tiene que ponerse a dar tantas vueltas o pensarlo, pero parece que este muchacho o este señor, no sé qué, si es un muchacho o un señor, bueno, no sé, se queda pensándolo para dar luego posteriormente la respuesta, pero sinceramente, primero quiso hacer como una especie de contrapregunta, ¿sí? Sigamos escuchando. claro que existen agua, pero hablemos de qué agua estamos hablando, po, hombre. Entonces, existe. Observen que él dice, claro que existe el bautismo en agua, pero esa agua no se está refiriendo a que una persona hay que darle la inmersión hundiéndolo bajo agua, ¿sí? O sea, hundiéndolo totalmente en agua, sino él lo que ahí va a decir es acerca de que el bautismo se refiere en agua es por la palabra, ¿m? Y eso es totalmente errático porque Jesús nunca ordenó, o sea, sencillamente si eso fuera así, pues no tendría ningún caso, pues Jesús, el que hubiera él dado el mandamiento en la gran comisión, no tendría sentido, porque si se entendía que el bautismo era hablarles la palabra, ¿sí? Que la gente escuche la palabra y ya de esa manera es el bautismo, entonces no hubiera tenido ningún sentido, porque el bautismo realmente lo que ordenó el Señor allí, en la gran comisión, es precisamente es darle la inmersión al candidato, o sea, sumergirlo bajo agua, ¿sí? Jesús no le dijo, bautícelos con la palabra, sumérjalos en la palabra, no. O sea, noten cómo este hombre tuerce las escrituras. Vamos a seguir escuchando. El bautismo en agua y existe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando No, Pablo pero es que habla de te un estoy solo, diciendo, de qué habla estamos hablando primero, po. ¿Ah? Porque en el video yo expliqué que la escritura habla del agua por la palabra. ¿Ya? ve, oh, oh, ¿Ves? oh, ¿Ves? ¿Ves? Aquí yo te estoy hablando fuerte porque aquí estamos hablando los dos. Bueno, cuando la escritura habla de que o sea, acerca de que lavar o de la palabra, ya cuando Jesús les dice a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra, ¿sí? Esto está hablando en un término, digamos, en el sentido espiritual, que la palabra, pues, que ellos han oído, los ha limpiado en el sentido espiritual, o sea, ¿sí? Entonces, no se está hablando aquí precisamente, eso no alude, ahí no está dando a entender eso es un bautismo, no, eso es un error de interpretación de este señor. ¿Mm? ¿Cómo va a decir o sea, una persona escucha el evangelio, ¿sí? Escucha la palabra y ya con eso entonces ya, digamos, quedó bautizado, quedó sumergido y eso es el bautismo? O sea,
Eso es el bautismo por la palabra. Eso es lo que está dando a entender él ahí. Sigamos escuchando. Entonces en el video no puedo hablar de esa forma. Ok. Entonces para ti no existe el bautismo en agua. Pero por eso En agua estamos física, hablando así como Jesús lo bautizó en Juan agua el Bautista, física, Jesús, no. que fue a Río Jordán, no existe. No, porque ese era ¿Ah? para los judíos, no para los gentiles. Escuchen lo que él dice ahí, que ese bautismo entonces era para los judíos y no para los gentiles. Bueno, terrible, o sea, él está negando totalmente porque Jesús claramente, y ahorita lo vamos a ver en Mateo 28 y 19, y el contexto que obviamente es subsecuente, que es Hechos 2:38, habla claramente del bautismo por inmersión bajo agua, no el bautismo como él lo dice por la palabra, no, en ningún momento. Porque allí hay un imperativo, hay una orden de parte de Jesús cuando le dice id y haced discípulos, ¿sí? El imperativo id es una orden. ¿Y haced qué? Id y haced discípulos, y posteriormente ahí hay dos mandamientos prácticamente, se puede entender que en uno, porque dice id, es un mandato, id, ¿sí? Y recordemos que el imperativo es un mandato, es un mandamiento, es una orden y es algo irrevocable. No es opcional, se tiene que cumplir, como lo está diciendo Jesús. Jesús está ordenando ir y sumergir, ¿sí? Hacer discípulos y sumergirlos. Obviamente en su nombre, ¿no? Y allí vemos el contexto cercano que es Hechos 2:38, donde se confirmó, digamos, o donde se puso en práctica este mandamiento dado por el Señor a sus apóstoles. Sigamos escuchando. Entonces, eso que él dice ahí realmente es una falacia, porque él está negando realmente que el bautismo solamente fue para los judíos y no para los gentiles, cuando es todo lo contrario, porque la Escritura sí nos habla de que los gentiles también recibieron el bautismo por inmersión en el nombre del Señor Jesús, y eso lo vamos a ver ahora. Sigamos escuchando acá. Cada vez como que te vieron más traumado, vos como más, estás pero más chollado, demonio. Arrepiéntete, Pero diablo. mira, te das Explícame cuenta, entonces, está entonces, saliendo de ti el espíritu Felipe, de fanatismo Felipe, religioso. ¿Ya? Escúchame, demonio. Felipe descendió junto con el etíope. ¿Te das ¿A cuenta? dónde descendió? Dice, en el agua. ¿Te das cuenta? Está saliendo de ti el fanatismo religioso, ese espíritu que tiene confundido a millones. Explícame entonces, Felipe descendió con el etíope al agua. Pero yo te pregunto, ¿quién es maestro a los gentiles? Contéstame primero, ¿Felipe descendió con el etíope al agua, sí o no? Claro que sí. Okay, ya, ahora yo te pregunto, espérate. Ahora yo te pregunto, ¿quién es maestro a los gentiles? Sí. ¿Felipe? ¿Quién es maestro a los gentiles? ¿Es Felipe? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Escuchame, hereje. ¿Cómo que cómo? Felipe bautizó a un gentil. No. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, este muchacho ahí se está haciendo bola, como se dice. Se está haciendo bola, o sea, no sabe qué hacer. Porque ahí claramente podemos ver que lo que dice Andrés allí, cuando el eunuco, ¿sí?, el sirviente de la reina de Candazo, escucha el evangelio por boca de Felipe. Él venía leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, acerca de lo que fue el sufrimiento del siervo de Yahweh, o del Eterno. Entonces, él le comienza, dice, que a explicar o a predicar desde esos pasajes bíblicos, ¿sí?, de lo que él estaba allí leyendo. Y luego dice que cuando llegan a cierto lugar, a cierto lugar, entonces le dice, aquí hay agua, ¿sí?, que impide que yo sea bautizado. Y dice que descendió él, el eunuco y Felipe, descendieron ambos allí, y Felipe pues le bautizó. No, pero yo te estoy preguntando, ahora yo te estoy preguntando, ¿quién era maestro a los gentiles? ¿Felipe? Bueno, esa es una pregunta como tratar de despistar al contrincante con el cual uno está debatiendo, porque ahí ya se está yendo por otro lado, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso ahí? ¿Qué tiene que ver eso ahí? Claro, aquí
Sencillamente él quiere desviar y tratar como de descontrolar el enfoque de las preguntas que le está haciendo Andrés Reyes a él. Entonces, ¿quién es el maestro de los gentiles o quién es el maestro a los judíos? Bueno, no sé por qué él formula esa pregunta ahí, sigamos escuchando. Era Felipe, Pablo, todos ellos, claro que sí. ¿Cómo, Felipe cómo, le cómo, predicó a ver, a los cómo que era samaritanos. Felipe maestro de los gentiles? ¿Cuándo Felipe dijo que y era maestro de los Pablo, gentiles? Felipe le predicó a los samaritanos, y el etíope era de Etiopía, no era judío. Ya, pero ¿quién dice maestro de los gentiles? ¿Quién dijo maestro de los gentiles? ¿Fue de Felipe? ¿Sí o no? Puede ser Felipe, puede ser No, Pablo. no, pero respóndeme, Ese respóndeme, respóndeme. Bueno, esto no tiene nada que ver si Felipe era maestro gentiles o no lo era. No tiene nada que ver absolutamente nada, porque aquí lo que tiene que ver es que se está presentando la evidencia del pragmatismo bíblico, es que Felipe bautizó, o sea, sumergió, en otras palabras, y vamos a verlo allí desde el Strong, que nos dice la palabra bautizar, ¿sí? ¿Cómo está referenciado allí desde el griego? Vamos a mirar acá. Y aquí tengo lo que es, vamos a retroceder acá, para que ustedes se den cuenta. Aquí he posteado Hechos 2.38, ¿sí? Hechos 2.38. Dice lo siguiente, Hechos 2.38, y vamos a mirarlo aquí en el interlineal griego. Vamos a mirar allí la palabra acerca de, cuando dice aquí, sea sumergido. Entonces, es la 907 en el Strong. Ahí está. Significa, dice, sumergido, ¿sí? O bautismo, significa baptizo, del griego baptizo, o bautismo. Bautizo, dice acá, de un derivación de, dice acá, dejar abrumado, es decir, esto es lo que es la definición, es decir, completamente mojado. Escuchen bien acá, es decir, completamente mojado, usado solo en el Nuevo Testamento de la ablución ceremonial, específicamente o técnicamente de la ordenanza del bautismo cristiano o cristológico, se puede entender también este punto acá. Bautismo, bautizar, lavar. Ahí como ustedes lo pueden ver tomándolo desde el griego. Entonces, si nos vamos a otro punto, por ejemplo, de referencia, vamos a ir allí, a Mateo, ¿sí? Vamos a buscar allí Mateo, ¿sí? Capítulo 3, ¿sí? Vamos a Mateo 3, el verso 16, acerca del bautismo de Jesús, y vamos a encontrar pues la misma construcción gramatical en cuanto al tema del bautismo. Mateo capítulo 3, verso 16. Dice acá, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, entonces analicemos aquí la palabra cuando dice acá. Eso es la 907. ¿Sí? Aquí tenemos la 907 del Strong. Dice lo siguiente, baptizo. Está la misma palabra, la misma construcción gramatical. Dejar abrumado, es decir, completamente mojado. Bueno, es prácticamente la misma construcción gramatical. No cambia absolutamente nada, es lo mismo. Ahora vamos a buscar Mateo 28, 19 aquí en el interlineal griego. Vamos a buscarlo acá. ¿Sí? Mateo capítulo 28 y vamos a buscar aquí el verso 19. A ver cómo está la construcción gramatical acá. Entonces dice acá, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bueno, notemos ahí. Estamos hablando del punto del bautismo. Entonces, bien, dice bautizándolos, ¿cierto? O sea, sumergiéndolos. Bien, veamos la construcción gramatical acá de esa palabra en el Strong. Entonces aquí dice claramente, la 907 es la misma.
Veamos qué nos dice, por si alguien tiene duda. Dice bautizo, lo mismo. Bautizo, vean. Dejar abrumado, es decir, completamente mojado, usado en el Nuevo Testamento de la ablución ceremonial, específicamente, técnicamente, de la ordenanza del bautismo cristiano o cristológico. Bueno. Bien, entonces ahí, como ustedes pueden ver, analizándolo desde el Strong, ¿sí?, del griego, encontramos que se usa la misma construcción gramatical tanto en el bautismo de Jesús y en el bautismo, en la ordenanza que el Señor le da a sus discípulos. Y también en lo que Pedro les dijo allí cuando le dice a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de pecados. Pero vamos a ver otro punto allí muy importante que está en Hechos capítulo, vamos a ir allí con el mismo interlineal, vamos a ir allí a Hechos, ¿sí? Vamos a ir a Hechos, capítulo 10, el verso 48, ¿sí? Vamos a ver allí, y esto precisamente fue allí en la casa de Cornelio, y entendemos claramente que Cornelio era un centurión, digamos, romano, ¿sí?, de la guardia la italiana, se llamaba, o perdón, de la compañía la italiana, ¿sí? Era un centurión romano, ¿sí? Cornelio. Entonces veamos aquí, vamos a ver la construcción gramatical, a ver qué nos dice. Dice acá, Hechos, capítulo 10, verso 48, en la Reina Valera 1960, dice: y mandó bautizarles, dice acá, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Veamos la construcción gramatical aquí desde el griego. Entonces, vamos a ver acá donde dice ser sumergido, ¿sí? Precisamente tenemos, creo que la misma construcción gramatical de Strong 907, para que ustedes lo busquen. Ahí lo tenemos. Bautizo, precisamente es lo mismo, ¿sí? La misma palabra, la misma construcción gramatical. Pero sin embargo, vamos a ver aquí en la 911, a ver qué nos dice. Algo muy importante acá. Dice bacto, ¿sí? Bacto, la palabra bacto significa teñir, mojar, dice acá. Bacto, verbo primitivo, dice acá. Arrollar, inundar, es decir, cubrir completamente con un fluido. Dice en el Nuevo Testamento solo en un sentido especial y calificado, es decir, literalmente mojar. Literalmente mojar una parte de la persona, o por implicación manchar como con tintura, bueno, teñir, mojar, bañar, bueno. Entonces totalmente pues se entiende es que esto se refiere a lo que es la inmersión, ¿sí? Sumergir. Entonces este hombre pues está realmente desenfocado, ¿sí? Porque tanto para los gentiles como para los judíos fue la ordenanza, o sea, el bautismo, porque obviamente ya con la muerte y resurrección del Mesías, ya el Señor ahora pues hizo, dice la escritura allí en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne y las enemistades y todo este tipo de cosas que pues desunían, ¿sí?, de que los gentiles pudieran tener comunión con los hebreos. Entonces claramente cuando Pedro allí predicando en la casa de Cornelio dice que ve el que se derrama el Espíritu Santo en aquel momento que él está predicando el sermón, y entonces Pedro dice, bueno, ¿qué impide ahora que estos sean bautizados? Así como nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo. O sea, ahí Dios prácticamente lo que le da a entender a Pedro es que ya no debería él hacer acepción de personas, ¿sí? Entonces vamos a seguir escuchando acá. Literal en agua. Y tú me hablas de ignorancia. Pablo en Corintios dice claramente, el Espíritu, dice Jesucristo mismo, el que no naciere del agua se refiere al agua física, y del Espíritu es que en el bautismo en agua pasan dos cosas. Tú miras un bautismo literal en agua, pero pasa un bautismo espiritual donde el Espíritu Santo sumerge
al hombre espiritual en el cuerpo de Cristo. Lee 1 Corintios capítulo 13-12, Ya, ¿y donde el tú has leído? espíritu sumerge al nuevo hombre espiritual en el cuerpo espiritual de Cristo. Y tú me hablas Pero de existe el ignorancia. bautismo literal en agua. Y tú me hablas de ignorancia. Bueno, entonces aquí hay que analizar algo que este hombre también confunde. Dice que el único bautismo que salva, pues es el bautismo, sí, que es para salvación solamente, como decir, el bautismo en agua, pero refiriéndose por la palabra. Pero después también habla acerca de lo que es, le escuché en un comentario que él me hizo, en uno de sus audios, por mi privado, dando a entender como que el, el bautismo se refiere a la palabra y que eso es el mismo espíritu y todo este tipo de cosas. Pero veamos algo muy importante allí. Quisiera que compartiéramos allí la escritura cuando allí Juan, el Bautista, habla acerca de Cristo. ¿Sí? Allí vamos a ver algo muy importante cuando dice acá lo siguiente. O dice acá lo siguiente, vean. Vamos a leer allí. Vamos a leer unos textos aquí del Evangelio de Juan, capítulo 26, del capítulo 1 del Evangelio de Juan, del verso 26 en adelante. Vamos a leer allí unos textos. Dice acá, Juan les respondió diciendo, yo bautizo, o sea, yo sumerjo con agua, mas en medio de vosotros está uno, dice, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando o sumergiendo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Luego dice el 31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando, sumergiendo con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía, dice, del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre la persona de Cristo, del Mesías. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, dice, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y, dice acá, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Obviamente hay otro texto donde dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que el bautismo del Espíritu Santo es un asunto que directamente le pertenece a Dios, ¿sí? Y directamente quienes tienen implicancia en esto es Cristo y el Padre. No nos corresponde esa parte a nosotros. O sea, nosotros, los seres humanos, no podemos bautizar a nadie con el Espíritu Santo, absolutamente a nadie. Esto directamente lo hace el Señor Jesús. Por eso aquí, cuando le dice, y yo no le conocía, dice acá Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto, dice, por esto vine yo bautizando con agua, dice. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y luego dice acá el 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, dice, sobre él, ese es, y ahí está el modo indicativo, ahí está el artículo definido, él, que se refiere al Mesías, ¿sí? Dice que bautiza, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, el que bautiza con Espíritu Santo es Jesús, pero eso es directamente ya autónomo de él. Entonces, este es un bautismo y obviamente la construcción gramatical que se usa es lo misma, pero ¿qué pasa? Aquí hay que entenderlo en el sentido que es espiritual. Ya esto no tiene nada que ver en agua, sino es ser sumergido, obviamente se refiere en el sentido de que la persona, ¿sí?, es sumergido por Dios mismo de una forma, digámoslo, en el sentido espiritual,
Esto es algo espiritual. O sea, su vida, su alma, su ser es sumergido, digamos, por el poder de su espíritu, se le puede llamar de esta manera, porque eso es lo que significa. Bautizar es sumergir. Entonces, quiere decir que es sumergido en el espíritu de Dios, ¿sí? Y de Cristo, lo que tenemos que entender ahí. Por eso dice, Él os bautizará. Entonces aquí la construcción gramatical obviamente del griego es la misma que se aplica, pero tiene una diferente connotación al bautismo en agua, ¿sí? Porque ya sería aquí, dice, ese es el que, en otras palabras, traducido de otra manera, sería el que sumerge con el Espíritu Santo, o el que sumerge, prácticamente lo que se puede entender ahí, ¿sí? Bautiza es sumergir, sepultar o zambullir. Eso es lo que quiere decir. Entonces este señor está desconociendo totalmente los contextos tanto del bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que son obviamente indispensables, ¿sí? Y son puntos, digamos, doctrinales que se deben enseñar y los cuales son inamovibles, y es un imperativo de parte de Jesús dado a sus apóstoles de ir y hacer discípulos y darles la inmersión. Por eso Pedro está allí en Hechos 2:38, les está diciendo a los judíos, ¿sí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de pecados. Y no solamente dice la Escritura que en aquel día, no solamente Pedro dijo, bautícense y más nada, no, ahí precisamente ese día, dice que en el 42, ustedes lo van a leer ahí, Hechos capítulo 2, el verso 42, dice que aquel día se añadieron, dice, como 3,000 personas, imagínense usted, 3,000 personas que fueron obviamente bautizadas o sumergidas en el nombre del Mesías o del Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Vamos a seguir escuchando un poco acá, pero aquí claramente estamos refutando sus argumentos y tenemos el bautismo, por ejemplo, del etíope, que fue bautizado por Felipe, por inmersión también. Aquellos samaritanos, Hechos capítulo 8, el verso 14 en adelante, ¿sí? Ahí encuentran ustedes que los samaritanos también creyeron y fueron bautizados allí. Hombres y mujeres fueron bautizados en el nombre del Señor, Jesús. Vamos a seguir escuchando aquí pues este debate, ¿sí? Entre Ricardo Gutiérrez y Andrés Reyes. El bautismo literal en agua. Y tú me hablas de ignorancia. Pablo en Corintios son dice ignorantes. claramente, Sí. dice claramente en Corintios que nosotros recibimos palabras del Espíritu Santo y son palabras que son de él, no de hombre, y dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ya, no dice que... Es correcto, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero este muchacho no está acomodando lo espiritual a lo espiritual, no. Está sacando lo uno, sacándolo del lugar donde debe estar. O sea, le está dando otro enfoque, está torciendo las escrituras, y lo que está aquí enseñando, predicando, es una herejía, ¿sí? Y él está, digamos, negando, sin darse cuenta, está negando, obviando las mismas escrituras y el mandamiento del Señor. Por eso me gustaría compartirles un texto acá muy importante, que lo tenemos allí, vamos a leerlo. Y espero que presten mucha atención, amados hermanos, porque es muy importante este punto acá. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a ver allí unos textos muy importantes. Obviamente que este muchacho, pues este señor lo está pasando por alto. Vamos a leer allí vamos a ver si lo puedo encontrar acá, donde claramente el mismo Señor enseña algo. ¿Sí? Juan 14, vamos aquí. Es Juan 14, perdón. Entonces, Juan 14, mira lo que dice acá. Dice el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré, cierto. Pero luego el verso 15, mira lo que dice. Muy importante tener en cuenta esto. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Este muchacho, con lo que está enseñando, esa herejía que está enseñando que nosotros, o sea, que
el mandamiento del bautismo, que es muy importante para la salvación, porque es muy importante, tenemos que obviarlo, o sea, tenemos que quitarlo, omitirlo de ahí. O sea, eso no sirve, no aplica para nosotros. O sea, solamente dice él que solamente fue para los hebreos. Eso es una mentira, porque ustedes pueden ver que también para los gentiles fue el Espíritu Santo y también el bautismo por inmersión. O sea, los gentiles, escúcheme bien aquí este punto, señor Ricardo, ¿sí? Gutiérrez, escúcheme bien, usted está aquí negando la escritura y la palabra, la eficacia de la palabra de Dios. Porque precisamente los gentiles, allí claramente el mismo Señor le mostró a Pedro que estaba siendo un poco escéptico, ¿sí? Del querer ir y predicarle a los gentiles. Tuvo que el Señor, en un éxtasis que él tuvo, mostrarle en un lienzo acerca de una cantidad de animales que bajaban en ese lienzo, animales ahí inmundos, para mostrarle a él que realmente ya el Señor había abierto esa puerta también de salvación. ¿Para qué? Para los gentiles. Entonces, sencillamente cuando Pedro entendió esto, un ángel, dice allí, obviamente, ¿sí? A través de un ángel se hizo la intervención. Después enviaron a buscar a Pedro. Enviaron a buscar a Pedro. ¿Para qué? Para que él fuera a la casa de Cornelio. Y él predicando allí dice que el Espíritu Santo descendió. O sea, ellos no habían sido ni bautizados. Eso quiere decir que una persona también puede recibir el Espíritu Santo sin ser sumergido en agua todavía. En el nombre del Señor lo puede recibir. No hay ningún problema con eso, ¿sí? No hay un orden como tal, pero obviamente esto no quiere decir que porque recibió el Espíritu Santo entonces omitió lo otro. No. O porque se bautizó en el nombre del Señor Jesús, entonces también va a obviar el bautismo del Espíritu Santo. No, ninguna de las dos, porque ambos puntos, ¿sí? Son importantes. Tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu son indispensables para la salvación, porque claramente el Señor, hablando con Nicodemo, aquella noche le dijo: el que no naciere de agua, escúcheme bien, Ricardo, y del Espíritu. Ahora, si el agua era el mismo Espíritu, entonces ¿para qué el Señor Jesús le iba a hablar de dos puntos? Sería redundancia. Si usted, como usted enseña que el bautismo es en el agua, que es el mismo bautismo en el Espíritu, entonces Jesús sencillamente le hubiera dicho: el que no naciere de agua, que es el mismo bautismo en el Espíritu, no puede ver el reino del cielo. Entonces no, pero él dice claramente, hace una distinción. Escúcheme bien, dice: el que no naciere de agua, y ahí está el copulativo que hace la distinción, ¿sí? Dice: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar o ver el reino de Dios. Claramente allí en Juan capítulo 3, eso está allí en Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo, y de eso vamos a verlo de una vez. Entonces, dice acá: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, señor Ricardo, usted no está amando al Señor realmente, porque usted está negando, ¿sí?, el mandato del Señor. O sea, usted lo está obviando, lo está omitiendo, lo está rechazando, no lo está aceptando. Entonces, por ende, usted está predicando una herejía y usted debe arrepentirse. Usted debe arrepentirse porque usted está enseñando una herejía, usted está negando, y usted no está enseñando a amar al Señor. Porque un maestro, una persona que va a enseñar la palabra, tiene que enseñar a amar al Señor. ¿Enseñarlo de qué manera? Enseñándole a guardar sus mandamientos, sus preceptos. Por eso Jesús allí, Mateo capítulo 28, el verso 20, les dice, vamos a leerlo, ¿sí? Para no hacer especulaciones acá, vamos a leerlo a ver qué dice aquí al final. Recuerden lo que Jesús está diciendo ahí, dice: si me amáis. ¿Cuál es la prueba si yo amo al Señor? Obedezco sus mandamientos, su palabra, sus ordenanzas, sus preceptos, sus enseñanzas. Así de sencillo, señor Ricardo. Entonces, Mateo capítulo 10, el verso, dice acá 20, enseñándoles, escuche bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está, o sea, la ordenanza, el imperativo que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Usted está obviando esto, usted está negando la palabra del Señor, porque Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted no ama al Señor. Usted no le está enseñando a los hermanos a amar al Señor. Usted les está enseñando es a rebelarse en contra
los preceptos o el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es inamovible, innegable y es indispensable para la salvación. Entonces vamos a leer allí lo que nos dice allí en Juan capítulo 3, en el diálogo que tuvo Nicodemo con Jesús. Veamos lo que le dice acá, ¿sí? Nicodemo, o en la charla que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿sí? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal, o sea, era un rabino. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, dice, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, escuche bien acá este punto, señor Ricardo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver, y ahí está el verbo ver, ¿sí? El verbo ver. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Veamos lo que dice acá. Respondiendo Jesús, de cierto, o sea, de verdad, verdad, o verdad verdadera, te digo que el que no naciere de agua, escuche bien acá, agua, y ahí está el copulativo que del griego que dice, hace la distinción, y del espíritu con artículo definido, pues prácticamente del, ¿sí? Del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver. Y luego dice acá, en el texto antecesor dice no puede ver. Pero mire lo que dice acá, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar. Entonces definitivamente que si usted no nace de agua y no nace del espíritu, sencillamente, señor Ricardo, usted no va a entrar, ni siquiera va a poderlo ver. Es más, usted todavía no ha entrado en el reino de Dios. Usted está por fuera. ¿Por qué? Porque usted está obviando y negando un punto. Usted no puede negar una parte, debes confesar toda la Escritura. Entonces, el bautismo del Espíritu, claro que es indispensable, ¿sí? Y es para salvación, como también el bautismo en agua, que se refiere a nacer de agua, es el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se bautiza por inmersión, se está identificando con lo que es la muerte y resurrección del Señor. Ahora lo mismo lo vamos a ver allí. En Romanos capítulo 6, aquí está. Vamos a leerlo acá, dice. Vamos a leerlo aquí del verso 3, capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿qué quiere decir? Sumergidos, dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados, ¿qué? Dice, en su muerte, o sea, simbolizando en su muerte. Dice acá, porque somos sepultados juntamente con Él. Escuche bien, señor Ricardo, porque usted está enseñando mal esto. Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, por la inmersión, por ese sumergimiento, digámoslo así, o sea, ser sumergidos, a fin de que como Cristo dice, resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nótese eso. Porque fuimos, el verso 5, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué pasa? La persona que se bautiza en el nombre del Señor Jesús por inmersión se está identificando con la muerte y resurrección con Cristo a una nueva vida, según Corintios capítulo 5, el verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Entonces, no puedes obviar una parte del mandato del Señor porque usted, lo uno, no está cumpliendo con lo que Jesús enseñó. Y aquí está muy claro la Escritura. Entonces la Biblia totalmente le refuta, le destroza su argumento completamente acá. Por eso usted se me hizo, digamos, el loco, no quiso debatir conmigo. ¿Por qué? Porque yo estos puntos se los iba a presentar a usted. Pero yo me di cuenta que usted no tiene argumentos sólidos para esto. Entonces dije, no voy a perder mi tiempo debatiendo con usted. Pero igualmente, como usted me hizo un video también, así como le ha hecho a otros, usted me hizo un video antecesor al que está ahí, hablando con Andrés, ¿sí? Usted me hizo un video como queriendo refutar mis argumentos, los cuales hablamos por el privado. Bien, entonces yo le dije que le iba a hacer otro video, pero aquí le estoy haciendo un video, es con el fin de mostrarle a usted su error y lo que usted está cometiendo. Usted está cometiendo un pecado porque es una herejía negar el mandato del Señor.
que no solamente fue para los judíos, sino para todos, así como el Espíritu Santo, cuando Pedro dijo en el verso 39, claramente dice, porque para vosotros, hablando del Espíritu, porque para vosotros es la promesa para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No solamente para los judíos. El Espíritu Santo no solamente fue para los judíos, sino para todos los que estén lejos y para los que el Señor quiera o llame, en su beneplácito o en su voluntad. Entonces, claramente, ahí está. Vamos a seguir escuchando un poquito y luego dejamos hasta ahí. Pero yo creo que esto es más que suficiente. Hombre, y dice que el espíritu acomoda lo espiritual Y a lo esto puede estar espiritual. más, Ya, no dice que puede acomoda estar lo más espiritual a lo chollado que el físico. mismo diablo. ¿Ah? No dice eso. Entonces Vos andan muy estás- perdidos. No Vos sabe estás si- más chollado que no el mismo tienen ni idea diablo. cómo se interpreta la escritura. Explícame entonces. Están negando entonces lo que Felipe descendió pues al agua con el etíope. Pero no me respondiste ¿Ah? la pregunta, po. No me respondiste la pregunta. Escúchame, te pregunto primero a vos yo. Yo ya te dije ¿están que negando sí. entonces eso? Yo ya te respondí, te dije que sí, ¿descendió pero el después agua? yo te pregunté, pero Descendieron, después, ok. Entonces, si descendieron al agua, entonces existe el bautismo en agua. Tonto pero eres, yo te ¿ok? pero después yo te No pregunté, seas tonto. yo te pregunté si Felipe dijo en algún momento que él era maestro de los gentiles. Estoy grabando esto, así que entonces aquí le escribí y le puse que estoy grabando esto y tuve que alzar la voz porque él en un comentario me decía que hablaba muy despacio y que... Bueno, yo creo que ahí creo que esto es más que suficiente, que este muchacho es carente de argumentos. No veo ninguna contundencia en sus argumentos. Y totalmente, pues la Biblia lo refuta al extremo, digámoslo así. Así que bien, hermano, entonces aquí queda aclarado ese punto y este muchacho, pues la verdad, tiene que arrepentirse de estar enseñando esta herejía. Ahora espero que pueda ver también pues este video donde claramente pues he puesto en evidencia sus malas interpretaciones y sus mentiras, su falta de comprensión lectora, su falta de acomodar realmente, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual y lo literal a lo literal, porque eso es lo que Pablo está dando, lo espiritual hay que acomodar lo espiritual. Y las cosas, lo que es la parte literal, ¿sí? O físico, tiene que acomodarse la parte física. ¿Ya? Entonces, es tremendo esta situación.